Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Job, capítulo 11. Leemos del versículo 2 al 12 la palabra del Señor. Dice así: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Y conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Y es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asna montés nazca hombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. Si hay algo, hermanos, que nosotros debemos de reconocer y debemos de admitir sin muchos rodeos, y yo creo que es una gran verdad, es que hallar a Dios, hermanos, aunque parezca la cosa más fácil, yo creo que es la cosa más difícil de este mundo. Y voy a decirles por qué. Dios, hermanos, dice que para hallarle a Él se necesita una capacidad que es muy escasa en la humanidad, y es el entendimiento. Cuando Dios habla de entendimiento, hermanos, es la capacidad de comprender qué es lo que Él está haciendo, cómo es que Él está actuando, o qué pretende Dios hacer con lo que Él hace, con lo que nos enseña en la palabra, con la tribulación, con las pruebas, con los golpes que Él nos manda. ¿Qué está tratando de enseñarnos Dios? Pero en realidad lo que Dios hace a través de la prueba, de los golpes, de los reveses que un hombre recibe en esta vida, es simplemente despertarle el entendimiento para que lo busque. Desgraciadamente eso es lo que no hace la gente. El día de anoche, casualmente, cuando veníamos para acá, ya veníamos de regreso, me llamó mucho la atención porque hay un hombre que vive enfrente de la iglesia allá en Mazatenango, y la esposa y la hija de él van a la iglesia, y siempre les ha hecho la guerra así, que ahí son aquí y son allá, y ha sido blasfemo duro, y se le ha compartido la palabra, y no, pues resulta que de hace unos 3 días para acá o 4 días para acá, Dios lo golpeó con una enfermedad y lo ha quebrantado. Pero sucedió algo antes de que cayera en enfermedad. Dice, ahora que venga el pastor a predicar aquí, sí quiero ir a oírlo, dice. Pero no quiero que me vayan a estar presionando nada, yo solo quiero ir a oír, quiero ir como oyente, dice. Pues casualmente cuando él tomó la decisión de hacer eso, cayó enfermo, y tenía 4 días y estaba tan quebrantado a tal grado que pidió favor que llegara a su casa a orar anoche. Y pasé a la casa de él, y es un hombre ya grande, y ha sido duro pues porque tiene sus centavos y por otras cositas más, ¿no? Y el hombre estaba quebrantado, y era un niño en la cama, postrado, doblegado por Dios. Y casualmente le explicábamos eso. Dele gracias a Dios, le dije, que Dios está doblegando su orgullo, le dijimos. Dele gracias que Dios lo está quebrantando para que se despierte su entendimiento y usted conozca a Dios, le dijimos. Porque voy a decirles algo, hermanos, el entendimiento es lo más difícil que se despierte en el hombre. Dios, hermanos, nos ha puesto en este mundo con el único propósito de que usted lo busque y lo halle. Si eso es la vida eterna, ¿acaso Dios dijo, el hombre va a vivir en esta tierra para siempre? No, el Señor dijo que aquí estamos de paso. Nuestra estancia en la tierra es tan pasajera, dice el Señor, que es como la flor que un día está en el campo y le cae el sol todo el día y a la tarde perece su hermosura. Así es la gloria del hombre, dice la palabra. Así es la vida de los hombres en la tierra. Es tan pasajera, tan transitoria. Pero el hombre, hermanos, que no tiene entendimiento, nunca se imagina que su vida es tan transitoria. Cuando la gente siente, hermano, los años han pasado sobre ella. Cuando la gente siente, hermano, llegó a vieja y le duele ser vieja. ¿Saben ustedes que la gente le huye a la vejez? La gente cuando descubre que le están saliendo arrugas en la cara y se va a maquillar estirándose la cara porque a la gente le da miedo ser vieja. A la gente le da pena pensar que se le está acabando su tiempo. Oigan lo que les digo, hermanos. La gente cuando descubre que el pelo se le comienza a blanquear, que se lo mandan a pintar. ¿Por qué creen ustedes que hace la gente eso?
Porque la gente, hermano, no es entendida, el hombre no es entendido. Eso nunca se han puesto a pensar. Se le pasaron los días, se le acabó su tiempo y no buscó a Dios. Se le acabó su oportunidad. Y mientras menos el hombre busca a Dios, más cría dureza en el corazón. Mientras un hombre llega a ser más grande y más grande y no busca a Dios, cada vez se vuelve más resistente a la fe. Escúchenme bien, hermanos. Mientras una persona se vuelve más vieja y no busca a Dios de verdad, su corazón va creando una resistencia, hermanos, a la fe. Se va volviendo materialista, se va volviendo existencialista. Solo vive para el día y esa es su vida, y realmente pierde el entendimiento. Entonces, hermanos, para encontrar a Dios nosotros necesitamos el entendimiento, que entendamos, hermanos. Hay que entender que la estancia en la tierra es solo para buscar a Dios. El que haya a Dios, hermanos, será joven eternamente, hermanos. Eso es. Porque en el cielo, hermanos, en el cielo la palabra del Señor dice que en aquel día, cuando logremos entrar a aquella vida, dice la palabra del Señor, que todos, hermanos, aunque aquí en la tierra hayan sido ya ancianos, pero si en su juventud y en su vida dedicaron a buscar a Dios y lograron entender el camino hacia Dios, en aquel día, dice el Señor, saltaréis como becerros de la manada. Y el becerro, hermanos, es el animal joven. Y el Señor dice que así seremos todos en aquella vida. Quiere decir, hermano, de que pero el hombre no tiene entendimiento para comprender esto. Por eso la mayoría de la gente, hermanos, no busca a Dios. Pero nosotros, hermanos, a los que Dios en su misericordia nos está abriendo el entendimiento, sabemos que hay que buscar a Dios, y hay que buscarlo mientras Él se deja encontrar. Porque hay un tiempo, hermanos, cuando Dios ya no se deja encontrar por la gente. El hombre le ha dado las espaldas toda la vida a Dios. Ya en última instancia, en los últimos momentos de su vida, cuando tiene necesidades, Dios entonces le da las espaldas y ya no se deja hallar por Él. De manera, hermanos, de que la palabra del Señor dice: acuérdate de tu Creador. Dice, ¿cuándo? En los días de tu juventud, antes que vengan aquellos años de vejez, aquellos años de achaques, aquellos años de dolores, de males, de decepciones, de frustraciones, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. Sí, miren, hermanos, que no hay cosa más triste que ver a una persona llegar a la vejez, a volverse una persona anciana, y ya no tiene contentamiento, nada. Sus hijos le decepcionan, la vida le ha deparado reveses, todos le han frustrado y no tiene nada, y su patrimonio, su único patrimonio es poder vivir mientras que le restan sus días. Eso es todo lo que tiene. Pero el que busca a Dios, hermanos, tiene el gran patrimonio de una promesa de vida eterna, hermanos. Y, hermanos, por eso nosotros debemos de buscar a Dios. Por eso es que estamos aquí en la iglesia. Deseamos buscar a Dios. Pero para buscar a Dios, hermanos, hay una cualidad que la palabra de Dios le llama el entendimiento. Yo quiero que me ponga mucha atención, hermanos. Les voy a poner un ejemplo. Voy a tratar de poner una serie de ejemplos que yo creo que nos van a ayudar a comprender, hermanos, lo que es buscar a Dios. Fíjense, hermanos, de que para buscar a Dios, en primer lugar, les decía, se necesita una cualidad que Dios le llama el entendimiento. El que no es entendido no puede hallar a Dios nunca. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, aquí encontramos una cosa extraordinaria. Y voy a tratar de ponerles un ejemplo, hermanos, para que ustedes me comprendan. Eso está, hermanos, como que alguien les diga a ustedes: mire, usted quiere pasar al cielo. Muy bien, entre ahí en esa puerta y ahí hay un cuarto, y usted ahí va a encontrar la puerta hacia el cielo. Y usted viene y se mete a aquel cuarto, y detrás de usted se cierra la puerta. Y usted se encuentra con un cuarto, pero no tiene otras puertas. Y usted ha quedado de repente encerrado. Y sí tiene ventana, pero tiene barrotes. Y mira que está todo cerrado. Pero aquel cuarto es muy cómodo. Tiene muchas comodidades ahí. Muchas comodidades, algunos lujos, pongamos así. Y usted viene y dice: ¿pero dónde está la puerta? Y usted pasa ahí. Bueno, al principio tal vez le gusta todo. Y bueno, pues se comienza a acomodar ahí porque encuentra que aquel cuarto es muy cómodo, y no se dedica a buscar la puerta que le habían anunciado. Entonces se acomoda usted en ese cuarto y ahí se queda. Mejor se acuesta a dormir y se entretiene viendo las cosas que hay en el cuarto, y ahí la va pasando. Pero al cabo del tiempo de estar ahí, se comienza a desesperar y le comienza a entrar aburrimiento. Usted dice: ¿pero aquí qué pasa? ¿Aquí qué tiene que pasar? Y usted busca y no haya puerta, y no mira puerta por ningún lado. Entonces aquel cuarto que se le volvió una cosa tan admirable al principio, más adelante se le comienza a volver a usted en una grotesca prisión. Y se comienza a desesperar, y usted dice: yo quiero salir de aquí. Y no aguanta, y se desespera, y usted está que se ahoga, porque ya quiere salir de aquel cuarto, porque no encuentra la puerta que se le ofreció, no la halla. Y aquel cuarto se le ha convertido en una prisión. Eso es la iglesia. La iglesia, hermanos, muchos llegan y encuentran 4 paredes.
Y aquí está la puerta donde podemos encontrar el camino hacia Dios. Y muchos llegan, hermanos, y bueno, al principio tal vez les parece muy bonito algunas cuestiones, ¿verdad? La música, los cantos y la amistad de los hermanos y todo les parece bonito, y encuentran ciertas cuestiones donde se comienzan a acomodar en la iglesia. Pero resulta, hermanos, que con el pasar del tiempo miran que su vida no tiene progreso, no encuentran algo más y encuentran que su vida se vuelve sedentaria, rutinaria y religiosa. Y se vienen a dar cuenta, hermanos, que no hay un progreso, no hay. ¿Dónde está lo sobrenatural? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está eso que nos transporta hacia el reino de Dios? No lo hayan, muchos no lo hayan. Entonces, como no lo hayan, luego la iglesia se les comienza a volver pesada. Y comienza a desesperarles la misma iglesia, les comienza a desesperar y comienzan a hastiarse de la iglesia. Y entonces comienzan a empezar a meter sus manos allá hacia el mundo, sacan su mano hacia afuera y comienzan a jalar entretenciones de allá de la calle, porque se comenzaron a desesperar con la iglesia. Empezaron a encontrar en la iglesia un cuarto cerrado que no le vieron salida, que no le vieron puerta, y comenzaron a desesperarse. Entonces comenzaron a echar su mano allá afuera para entretenerse un poco. Empezaron a comprar golosinas, a jalar vanidades de la calle y comenzaron a traer cosas de allá afuera, porque les comenzó a aburrir esa prisión. Algunas veces, hermanos, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Pavón a visitar los presos, me recuerdo, hermanos, que la gente que está ahí, algunos llegaban pero desesperados, y tráiganos algo. Están tan desesperados algunos en prisión que quieren ver, aunque sea una revista, algo por ahí, que se les lleve literatura. Porque la gente, hermanos, al final de cuentas se desespera, se aburre, se cansa de estar en prisión. Y necesitan ver, aunque sea una tontería, necesitan entretenerse en algo, estar haciendo algo. Pasan toda su vida ahí sin hacer nada y comienzan a entrar desesperaciones. Les digo, hermanos, lo mismo se convierte en la iglesia cuando una persona no encuentra la salida. Ahora voy a explicarles, hermanos, dónde estaba la salida, porque ahí está el punto. En realidad, hermanos, cuando una persona llega a la iglesia, hermanos, y no encuentra realmente el acceso al reino de Dios, la misma iglesia se le convierte en una prisión. ¿Por qué creen, hermanos, que en las mismas iglesias que voy a tratar de plantear lo que está sucediendo ahora, hay un cierto fenómeno, digámoslo así, que está pasando en las iglesias evangélicas en todo el mundo? Las mismas iglesias, hermanos, han caído ya precisamente en la prisión de la religión, a tal grado, hermanos, que las iglesias tienen que estar innovando una serie de paliativos para lograr despertar atracción a la iglesia, o sea, el interés, a que haya alguna atracción para que la gente llegue a las iglesias, porque si no, la gente ya no llega a las iglesias. He oído de varias iglesias que se han deshecho, así como ustedes me oyen, que se están desintegrando. En esta campaña recién pasada me cuentan los hermanos de que ahí ellos eran muy dinámicos y llevando predicadores y conjuntos y películas, y eran muy así, pero como todo eso cansa, se cansaron y de repente empezaron a dejar eso, y por lo mismo la gente comenzó a dimitir. Comenzaron a retirarse porque se empezó a perder el interés carnal. O sea que se estaban creando tantos ganchos, tantos paliativos carnales, que eso al final de cuentas cansa. Ustedes pueden leer en la palabra del Señor, hermanos, que toda actividad de la carne tiende a cansar. Pues en ese error grandísimo cayó la iglesia en este tiempo. Se crean tantos paliativos. La religión, hermanos, está lleno de tanto activismo. Hay mucho activismo porque hay que ver cómo se les despierta de alguna manera el interés a la gente para que lleguen a la iglesia, porque si no la gente se desespera, ya no va. Porque no hay palabra, porque no hay un espíritu que sustente, porque la gente llegó a la iglesia, hermanos, y ha encontrado una prisión y no un acceso al reino de Dios. Pero si alguien, hermanos, llega a la iglesia y encuentra el acceso al reino de Dios, eso no le va a desesperar, no se va a cansar, no hay hostigamiento, no hay desesperaciones, al contrario, se encuentra la más gloriosa de las libertades, hermanos. Hay un ejemplo, y voy a ponerlo, tal vez no lo vamos a leer, no voy a entrar en esa profecía, pero hay un ejemplo bíblico, hermanos, de una iglesia que encontró la puerta. Esta iglesia se llamaba Esmirna. El Señor le habla a una iglesia profética en el libro de Apocalipsis. La palabra Esmirna quiere decir mirra. Fíjense bien, hermanos. Y esta iglesia, hermanos, encontró la puerta. Llegaron al cuarto, porque hablemos, hermanos, de que todos llegamos a ese cuarto. Todos tenemos que entrar ahí para encontrar la puerta donde se sale hacia el reino de Dios. Pero esta iglesia se llama Esmirna. Y esta iglesia, hermanos, el Señor la elogia porque tiene muy bonitas cualidades. Aún su nombre es muy agradable. Esmirna, la palabra Esmirna del griego quiere decir mirra. Esta iglesia, hermanos, se encontró que la única manera de salir de aquel cuarto era, hermanos, tal vez siendo quemada, siendo pasada por fuego. Porque cuando la mirra se pasa por fuego, ustedes saben qué pasa. Se convierte en un aroma, en un humo agradable que sale del cuarto y puede escapar de ahí. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ellos encontraron la forma de salir, hermanos.
ellos encontraron precisamente la forma de escapar del cuarto de la religión. Hay que escapar, pero en forma de sacrificio. Porque, hermanos, cuando Dios habla de Esmirna, habla de un sacrificio. La mirra siempre ha tipificado el sacrificio. Por eso es que cuando los magos, aquellos se fueron a ofrecerle a Jesús, de cuando Él nació, dice que llevaban oro, incienso y mirra. Y esto es tan simbólico, hermanos, porque iba a hablar de la vida sacrificial de Cristo, de esa vida negada, de esa vida probada, de esos golpes, de esas tribulaciones, que es lo único que nos hace, hermanos, a nosotros en convertirnos en espirituales. Entonces, fíjense bien, hermanos, que la única manera de poder haber salido de aquel encierro de religión era la prueba, hermanos, que nos hace a nosotros convertirnos en un sacrificio, en un incienso que sube delante de Dios. Es la única manera. Entonces Dios viene, hermanos, y prueba y golpea y manda tratos con tal de que el hombre, hermanos, se humille y reconozca, se le despierte el entendimiento y logre encontrar el acceso y la salida de aquel encierro. Pero el que es material, el hombre material que carece de entendimiento, hermanos, bien llega a la iglesia y luego dice el Señor en aquella parábola del sembrador que hay quienes, hermanos, estando en el camino del reino, dice que son como los que están sembrados en los pedregales, que al principio pues la palabra les parece con gozo, pero cuando viene la prueba que trae la palabra de ley, dice que luego se apartan, luego tropiezan, luego la misma iglesia se les convierte en una prisión. En realidad, hermanos, nosotros llegamos a aquel cuarto, pero no debiéramos encontrar ahí una prisión. Les quiero contar algo más. El apóstol Pablo, hermanos, le tocó vivir en prisión mucha parte de su vida. Pero ¿saben qué fue lo maravilloso de la experiencia de Pablo? Y aquí hay un ejemplo también interesante. Lo interesante de la experiencia del apóstol Pablo, hermanos, fue que él entró en prisión, pero él encontró la manera de él poder salir de la prisión, aunque vivió en prisión mucho tiempo. Él decía: yo estoy aquí en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa, dijo. Entonces él encontró, hermanos, que de ahí de la cárcel el aroma de ese conocimiento de Pablo saliera para todas partes. Y Pablo pudo salir de la prisión, hermanos, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y no encontró en la prisión una prisión misma, sino que él encontró, hermanos, en la prisión la oportunidad de ser libre para que la palabra corriera, hermanos, sin tropiezo. Y la palabra del Señor salió de esa prisión, hermanos, por los barrotes, por todas partes. Brotó la palabra del Señor y nos ha llegado hasta este momento a nosotros, hermanos. Entonces vean, hermanos, que cuando alguien es espiritual, sí sabe, hermanos, cómo escapar del cuarto de la religión. Una persona, hermanos, que es religiosa, les digo, el evangelio no se les va a convertir en una gracia, sino en una prisión de la cual no van a salir. Porque que se despierte el entendimiento para ser salvo es un milagro de Dios, hermanos. Hay otro ejemplo. Fíjense, hermanos, de que vino el diablo y estaba muy molesto con el apóstol Juan, porque el apóstol Juan estaba predicando y era insaciable para predicar el evangelio ahí en Éfeso. Y Juan predicaba y hacía una gran obra de Dios ahí en Éfeso. Pues resulta, hermanos, que entonces el emperador romano, los gobernadores romanos decidieron agarrar a ese hombre que ya era una calía y lo decidieron mandar preso y lo desterraron a una isla que se llamaba Patmos. Ahí mandaban a los peores criminales. Ahí mandaron a Juan, era una isla rocosa, ni árboles. Y en aquella isla, hermanos, donde alejaron a Pablo de todo el imperio romano, como quien dice, para que allí no moleste ahí, abandonado, tirado por allá. Pues estando Juan ahí, hermanos, dice que estaba él un día en el Espíritu, en el día del Señor. Y estaba meditando en el Señor. Él no estaba en la isla de Patmos, estaba en el día del Señor, en el Espíritu. Y dice que estando en eso, hermanos, oyó una voz del cielo y un ángel que le hablaba. Y comienza Dios, hermanos, a hablarle a Juan y a darle la tremenda revelación del libro de Apocalipsis. Y a través de ese conocimiento de Cristo, de la revelación del Apocalipsis, el Señor dio a conocer, hermanos, los grandes misterios, las grandes revelaciones de la derrota de Satanás en este mundo, de la derrota del sistema religioso y de la restauración del reino eterno de Dios, hermanos. Y fíjense, hermanos, de que Juan en realidad no estuvo preso en la cárcel. Él logró escapar de la cárcel a través del Espíritu, logró escapar de la isla a través del Espíritu Santo. Se encontró con Dios, hermanos, ahí en la isla. Entonces, hermanos, hay muchas personas que llegan a la iglesia y desgraciadamente ven paredes, ven edificios, ven gente, ven cosas carnales y nunca encuentran a Dios. Y nunca lo hallan. Y entonces la vida de la iglesia se les comienza a volver monótona y aburrida. Y comienzan a entrar en desesperación. Ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren buscar a Dios. Le pierden el ánimo de orar, le pierden todo porque, hermanos, carecieron de entendimiento. Ahora, yo quiero que volvamos a leer en Job, capítulo 11. Quiero que le pongan mucha atención a esto, hermanos. Porque aquí, hermanos, le está alguien diciendo a Job que él en realidad no tiene entendimiento. Y en realidad yo creo que sí era cierto. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento, el consejo sin entendimiento? Aquí, hermanos,
Job no está encontrando el entendimiento. Dios lo está probando, lo está golpeando, le ha puesto una enfermedad y pruebas tremendas a Job. Y resulta, hermano, de que Job no está encontrando a Dios, porque él está careciendo en ese momento del entendimiento. Vean qué dice, hermanos. Job capítulo 11, amén, hermanos. Fíjense que dice, hermanos, en el verso 2: las muchas palabras no han de tener respuesta. Luego dice, y el hombre que habla mucho será justificado. Aquí está describiendo al religioso, hermanos, que piensa que por hablar mucho va a encontrar a Dios. Y dice, harán tus falacias callar a los hombres. Y luego dice, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. El religioso, hermanos, está engañado y cree que tiene muy buena doctrina. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Se cree que tiene muy buena doctrina y que está muy bien y que está encontrando cabal lo que tiene que encontrar. Pero viene la respuesta y dice, mas ¿quién diera que hablara a Dios y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría? Y comienza a hablar, hermanos, que la sabiduría dice que es de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Es interesante lo que está diciendo la palabra. Quiere decir, hermanos, que la sabiduría está en esto. Dios, hermanos, castiga y prueba al hombre con tal de que se le despierte un poco el entendimiento. Pero resulta, hermanos, que hay personas que en el camino del evangelio, en el camino de Dios, lejos que se les despierte el entendimiento, hermanos, se les cierra el entendimiento y no comprenden que es Dios quien les está hablando. Comienzan a llegar y cuando comienzan la prueba y la persecución de la palabra, se endurecen y no se dan cuenta que es Dios el que les está queriendo enseñar algo. Dios los está apretando, Dios los está humillando, Dios los está quebrantando con tal de que se despierte un poco el entendimiento para conocerle a Él. ¿De qué sirve, hermanos, que usted pase metido toda la vida en la iglesia? ¿De qué sirve que usted venga toda la vida a la iglesia si no va a encontrar el acceso al reino de Dios? Es perder el tiempo. Si una persona no encuentra el acceso al reino de Dios, todo esto es pérdida de tiempo. Usted dice, yo estoy bien con Dios porque el pastor se ríe conmigo. Eso a usted no le dice nada. ¿Quién sabe cómo está su relación con Dios? O si su entendimiento en realidad se está despertando para encontrar a Dios. Porque recuerden, hermanos, que hallar a Dios es algo muy, muy distinto. Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, en realidad, qué significa la búsqueda de Dios o el encuentro con Dios. Dios, hermanos, en la iglesia lo único que va a hacer es despertar el entendimiento. Pero sin embargo aquí dice algo más. Dice, hermanos, en el versículo 11, porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Y dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Fíjense, hermanos, oigan bien esta expresión. Esta expresión, hermanos, encierra la sabiduría, hermanos, de que es difícil que un hombre se vuelva entendido. Por eso les digo, hermanos, pónganme atención. Porque alguien puede decir, no, aquí todos somos entendidos, aquí todos ya entendimos. Momento. La palabra del Señor dice, hermanos, que es más fácil que nazca un pollino montés hombre. ¿Sabían ustedes que el pollino es el asno? Es el hijo de asno. Es el animal más falto de entendimiento, más sin inteligencia, más torpe que hay. El asno, el burro. Y está diciendo la palabra del Señor que un hombre se hará entendido el día que un asno montés se vuelva hombre, dice. Quiere decir que tan difícil es que un hombre agarre entendimiento como que si un asno montés se convirtiera en hombre o naciera hombre. Entonces fíjense, hermanos, que lo está diciendo Dios a través de su palabra, hermanos. Que se despierte el entendimiento. No me diga usted que es lo más fácil. Porque yo le digo, usted puede tener mucha inteligencia de abajo. Usted puede ser muy listo. Usted puede decir, pero yo soy listo, soy inteligente, yo he hecho negocios, yo he sacado mis carreras, tengo. Eso a Dios no le dice nada. Eso no tiene que ver nada con el entendimiento de Dios. Les digo, hermanos, la palabra del Señor está dando una gran verdad. Hay gente que es muy lista para aquí abajo, pero es sin entendimiento en las cosas espirituales. Porque si hablamos de las cosas espirituales, ya estamos hablando de otro orden de ideas totalmente distinto. Si usted me habla de que es muy inteligente, que usted en este mundo ha prosperado y ha hecho cosas, está bien, pero eso no le sirve para la vida eterna. Eso para Dios no significa mucho. Entonces aquí, hermanos, hay que comenzar por adquirir un entendimiento que no se trae, el cual no lo heredamos, el cual, hermanos, no lo enseñó nadie. Hay un entendimiento que Dios lo va a provocar y Dios, hermano, nos va a golpear. Dios, hermano, nos va a mandar pruebas y va a tratar de producir el entendimiento. Tratando de descubrir Dios el entendimiento en nosotros, o sea, que se produzca, nos golpea, nos azota y nos quebranta. Pero hay muchos hermanos que a pesar de eso no le brota el entendimiento.
Pero es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Y dice, hermanos, que Dios está castigando al hombre menos de lo que merecen sus pecados. Hay muchos que dicen, tan duro que estoy padeciendo, a mí me ha tocado duro. No le ha tocado duro. Si le tocara lo que merecen realmente sus pecados, ya se imagina usted cómo lo tendría Dios. En realidad, hermanos, lo que usted está padeciendo no es nada de acuerdo a la magnitud de sus pecados. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay personas que son muy dadas a ser así querellosas y quejosas. Sí, qué tremendo, y todos se quejan, y todo les duele, y son súper susceptibles. Eso lo vuelve menos aún entendida. ¿Saben, hermanos, qué era lo que estaba pasando con Job? Él se estaba quejando mucho. Sí, pero ¿por qué a mí? Que yo. Y era una de quejas. Por eso le está diciendo este hombre, le está diciendo algo que es una verdad. Le está diciendo que es más fácil que un pollino montés nazca hombre que Job entienda. Job no tiene entendimiento, en realidad. Ojalá que Dios te hablara, le dice, y que te enseñara que Dios te está castigando menos de lo que merece tu pecado. Y diríamos nosotros, hermanos, Dios está haciendo exactamente lo mismo con usted y conmigo. Es tan misericordioso Dios, hermanos, que los golpes que le está mandando a usted no son nada de acuerdo a lo que realmente merecieran sus pecados. Entonces, hermanos, el entendimiento viene, hermanos, a que Dios nos está golpeando solamente para provocar la sabiduría, para provocar el entendimiento. Dios quiere, hermanos, que se despierte el entendimiento en nosotros, que nosotros comprendamos qué quiere Dios. Lo que quiere Dios, hermanos, es que nosotros lo busquemos. Eso es todo. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que en esta tierra, hermanos, no venimos a vacacionar. No venimos, hermanos, aquí para prosperar en esta tierra. Desgraciadamente, la mayoría de los hombres, hermanos, por ese lado han agarrado su venida aquí a la tierra. Su estancia en esta tierra la han tomado, hermanos, como una oportunidad para venir a hacer plata, para venir a hacer pecado, placeres, divertirse, disfrutar, gozar. Y para eso lo han tomado todos. Y en realidad, hermanos, la tierra se le ha convertido en la isla del placer a toda la gente. Y no entendieron, porque no hubo entendimiento. No hubo entendimiento que la estancia en la tierra, hermanos, era simplemente para lograr entrar en contacto con Dios. Eso era todo. Es para entrar en contacto con Dios, hermanos. Pero la gente no busca eso. Eso es lo que menos le interesa a la gente. La misma gente cristiana no busca a Dios, hermanos. Va a la iglesia a buscar amistades o novios o novias o cosas así. Pero ¿quién está buscando a Dios? ¿Quién quiere buscar el camino, el retorno a Dios? Nadie. La gente, hermanos, es tan falta de entendimiento que piensan, hermanos, que el evangelio es una cosa tan superficial, que el evangelio es simplemente un complemento dentro de la vida humana, dentro de la vida social que lleva, y han incorporado la iglesia como una actividad más dentro de muchas, pero no han tomado a la iglesia como su principal razón de vivir. Y les digo una cosa, hermanos, cuando se despierta el entendimiento, nosotros comenzamos a entender, valga la redundancia, que nuestra estancia aquí, hermanos, es simplemente para entrar en contacto con Dios. Ahora les voy a decir algo más. El entendimiento no termina ahí. Me llama la atención, hermanos, que ahí en el libro de Corintios el apóstol Pablo dice, hermanos, que los que Dios ha escogido para él, dice que Dios escogió lo necio de este mundo. Y les voy a decir, hermanos, ¿por qué Dios escoge a los necios de este mundo? Porque a los necios de este mundo, hermanos, son aquellos obstinados en pecar, que siempre están ahí y vuelven otra vez a sus males. Pero el día que Dios los agarra, hermanos, y los mete a su reino y los limpia y les transforma la mente, siguen siendo necios o pertinaces, si ustedes quieren cambiar la palabra, para buscar a Dios, hermanos. Quiere decir, hermanos, que así como nosotros fuimos necios para el pecado y ahí estábamos necios en el pecado, ahora somos requete necios para seguir buscando a Dios, hermanos. No sé si me comprenden. Hay una renovación, hay una redención, hermanos, de aquella actividad maligna. Claro que antes éramos necios, hermanos. ¿Quién nos quitaba esa terquedad para hacer lo malo? Pues ahora nos hemos vuelto tercos, hermanos, para buscar a Dios, hermanos. ¿Y saben, hermanos, a dónde redunda esa terquedad para buscar a Dios? Es que ustedes son fanáticos, dice la gente. Es que ustedes son locos, ustedes son aquí. Sí, somos pertinaces, hermanos. Y estamos buscando a Dios sin darle tregua hasta que lo encontremos, hermanos. Ahora quieren ver ustedes que eso es bíblico, hermanos. Pero ese es el entendimiento que no se despierta en cualquiera. Hay mucha gente, hermanos, que es tan religiosa que, sí, así someramente están allí tanteando las cosas y toda la vida pasan tanteando, pero nunca se meten a la guerra, nunca entran, hermanos, a veras a formar parte de un pueblo, hermanos, que está decidido a buscar a Dios hasta que lo haya. El Señor Jesucristo, hermanos, hablando de que debemos de ser pertinaces para buscar el reino de Dios, decía en cierta ocasión: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que busca encuentra, el que llama se le abre, el que pide recibe. Así dijo el Señor. Quiere decir, hermanos, que el Señor nos está llamando a que seamos pertinaces, a que busquemos, a que seamos
necios, tercos tal vez, pero para buscar las cosas de Dios y no nos cansamos, somos incansables, hermanos. Y vamos a hallar a Dios, hermanos, y no vamos a echar marcha atrás. La palabra del Señor también habla, hermanos, de aquellos insensatos que dice que un día se metieron a querer buscar a Dios, pero dice que luego, después de estar un tiempo, se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Se cansaron porque no se les despejó el entendimiento. Entonces, hermanos, yo quiero que me pongan atención. Recuérdense que la enseñanza de esta mañana, hermanos, es que el entendimiento no florece en cualquiera. Les estoy diciendo, hermanos, que el entendimiento de buscar a Dios, no crean ustedes, hermanos, que es el talento más fácil de esta tierra. El entendimiento de buscar a Dios, hermanos, es un don de Dios, que Dios despierte el entendimiento de uno. Y no es fácil, hermanos, no es fácil. Un día le preguntaron a Jesús: Señor, mira, ¿y qué tan difícil es ser salvo? Les dijeron, le preguntó alguien por ahí. Y el Señor les dijo: miren, esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan, les dijo. ¿Qué dijo el Señor con eso? Que el entendimiento de hallar el reino, hermanos, no crean ustedes que es la cuestión de talento más fácil que cualquiera puede tener. No es fácil. Uno lo ve en la iglesia, hermanos. Uno aquí mismo lo puede ver. Hay personas que luego de exhortadas o luego de reprendidas, hermanos, se endurecen en lugar de entender la sabiduría de Dios, hermanos. Que Dios los está llamando, hermanos, a convertirse en verdadera mirra para poder salir del encierro de la religión y tener un encuentro verdadero con Dios. Si una persona, hermanos, no entra en el terreno de lo espiritual, a Dios no lo va a hallar. Porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. ¿Saben cuál es el problema con aquel que se metió al cuarto, hermanos, y solo vio paredes y vio ventanas? Que nunca logró comprender que Dios era espíritu. Por supuesto que no iba a encontrar una puerta física. No, ahí es buscar las cosas espiritualmente. Hasta donde llega la oportunidad de Dios para que encontremos a Dios es abrirnos aquí a puerta de un cuarto material y nos mete a ese cuarto material. Luego se cierra la puerta atrás. De ahí en adelante ahora busque la puerta espiritual. Usted ya encontró ahora la puerta. Esto es lo material. Esto es lo que se ve. Ahora trate de hallar aquí usted la puerta espiritual. Trate de encontrar a Dios, porque Dios es espíritu. Y los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que le busquen. De manera, hermano, de que Dios es espíritu. Y aquí, hermano, ya depende del entendimiento de cada quien de hallarlo. Recuérdense, hermano, de que nuestra tarea como siervos de Dios termina, hermanos, en llamar. Dios nos utiliza, hermanos, hasta el punto de llamar. Hasta ahí. Por eso es que nosotros decimos: ¿quién quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo? Llamamos. Dios usa nuestra boca para hablar Él, hermanos, y es Dios el que llama. ¿Quién quiere venir a los pies del Señor? Entonces, hasta el llamado nosotros podemos hacer. Hasta ahí termina nuestro trabajo. Nuestra función termina hasta el llamado. Pero la palabra del Señor dice: muchos son llamados, pocos escogidos. Ahora, respecto al escogimiento, dice la palabra del Señor en San Juan 15: no me escogisteis vosotros a mí, yo os he escogido a vosotros. Aquí, hermano, ya cambia la situación. Aquí ya es Dios el que escoge. Nuestra función como pastores, como siervos de Dios, termina hasta el llamado. Ahí. Hasta ahí, hermanos, los hemos metido al cuarto. Pero de aquí en adelante usted busque la puerta y encuentre a Dios, que es espíritu. Pero Dios no es fácil ser hallado, hermanos. Digo, aunque relativamente sí es fácil. Pero el problema, hermanos, no es tanto en que no sea fácil, sino es que a muchos no se les abre el entendimiento. No comprenden. No se les despeja la mente. Entonces entran a lo material y solo ven puras cosas materiales, ven cosas carnales, juzgan todas las cosas en la pura carne y su mirada está solo en lo carnal y no entran en el acceso de lo espiritual. Ahora, yo quiero que veamos unos pasajes, hermanos, que me interesan mucho. Vean en el libro de Cantares, capítulo 3. Aquí hay una figura, hermanos, hay un tipo. Está lo que hace la iglesia, hermanos. Aquí está el sentimiento de la iglesia, hermanos, por buscar a Cristo. Ya van a ver ustedes, hermanos, que una figura muy hermosa describe, hermanos, el verdadero sentimiento de una iglesia verdadera por hallar a Dios. Amén. Estamos en el libro de Cantares, en el capítulo 3. Amén, hermanos. Escuchen bien, hermanos, porque esta hermosa poesía, que es una poesía de amor, tiene unas grandes revelaciones espirituales de lo que es el sentimiento del verdadero pueblo de Dios por Dios, hermanos. Pónganle mucha atención. Y mi pregunta antes de leerlo va a ser: ¿será que en usted existe esto? Porque si somos la iglesia verdadera, lo tiene que existir. Y si no lo existe, es porque no somos de la iglesia del Señor. Fíjense bien, leámoslo, hermanos. Dice: por las noches busqué, ¿en dónde? En mi lecho, al que ama mi alma. Lo busqué, ¿y qué dice? Y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad
por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondaban la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así. ¿Y qué dice? No lo dejé. Hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Amén. Yo quiero que me pongan mucha atención. Miren, hermanos, aquí está el sentimiento del encuentro de la iglesia con el esposo. El sentimiento de una iglesia verdadera está dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Fíjense, hermanos, qué cosa más curiosa. ¿Cómo se dan cuenta que es un lenguaje espiritual? ¿Cómo puede usted buscar en el lecho a una persona? Ahí no se le puede buscar. Este es un lenguaje espiritual. Y no al que ama su carne, sino al que ama su alma. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Dice: busqué en mi lecho al que ama mi alma. ¿Cómo quiere decir que lo estaba buscando entonces? Íntimamente, en oración, hermanos, en sentimientos. Ahí en su lecho, pensando y buscando al que ama mi alma, dice. Pero no se termina ahí, sino que tiene una búsqueda, hermanos. Una búsqueda donde está dispuesto a emprenderla hasta que lo halle. Entonces dice, hermanos, y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Y dice que dicho hecho, se levanta y ahí va, por las calles, por las plazas, buscando al que ama su alma. Y dice que no lo encontraba. De repente lo encontraron los guardas de la ciudad y comienza ahí a preguntar: ¿no han visto ustedes por aquí al que ama mi alma? Esta figura, esta poesía tiene una tremenda enseñanza, hermanos. Solo con esto ustedes pueden deducir, hermanos, el interés de alguien que de veras quiere hallar a Dios. No se va a cansar hasta que lo halle. Esto no es asunto, hermanos, que alguien diga: ya me cansé de buscar a Dios y no lo encuentro. Si alguien se cansa de buscar a Dios porque no lo halla, es porque no es de Dios. Pero los que son de Dios lo buscan hasta que lo encuentran, hermanos. Y les digo una cosa, hermanos: no hay quien busque y no encuentre. El que busca encuentra, el que llama se le abre y el que pide recibe. De manera, hermanos, que Dios no va a cambiar en ese sentido. Dios no es injusto. Por supuesto que el que lo busca lo va a encontrar, hermanos. Y dice, hermanos, que comienza a preguntar por las calles, por las plazas, y no lo haya. Pregunta a los guardas y dice: miren, ¿habéis visto al que ama mi alma? Y no dicen, no lo han visto. Y salió otra vez y dice que de repente, sin quererlo tal vez, en el momento en que no se imaginaba, encontró al que amaba su alma. Y cuando lo vio, dice: lo así. Y no lo dejé, dice. Yo quiero que me pongan mucha atención, hermanos. Cuando alguien es alguien de la iglesia, de la esposa verdadera de Dios, el día que haya Cristo, hermanos, lo agarra y ya no se apartan nunca más de él, hermanos, porque para él se va a convertir en lo más valioso de su vida. ¿Y por qué? Porque, hermanos, en esta tierra yo no ando buscando lo que le agrada a mi carne, yo debo buscar el bien de mi alma. ¿Sabían ustedes, hermanos, que usted viene aquí para preservación del alma? Pues para eso viene. ¿Qué está haciendo usted en la iglesia? Buscando el bien de su alma. Le aseguro que usted por su alma está aquí. Sí, porque si fuera por la carne, yo creo que a la carne también a veces no le va a gustar muchas predicaciones que son duras, enérgicas y fuertes. Tal vez su carne a veces sale un poco molesta, pero usted sigue viniendo porque ha encontrado que su alma está recibiendo un refrigerio espiritual. Se lo aseguro, hermanos. Usted se ha dado cuenta que su alma está recibiendo un beneficio y por su alma usted está aquí. Y por nuestra alma estamos aquí, hermanos. Y por eso dice, hermanos: busqué al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Pero lo seguí buscando y salió. De repente lo vi, lo así, y no lo dejé, dice. Aquí está, hermano, la relación. Lo busqué y ya no lo dejé. Pero no se queda ahí. Lo agarré, lo metí en la cámara de la que me dio a luz. O está diciendo, lo metí en mi corazón, hermanos. Esa es nuestra cámara. Lo agarré, lo metí en el corazón. Eso es lo que nosotros hacemos cuando le entregamos verdaderamente nuestra vida al Señor Jesucristo. Lo cogimos, lo metimos en nuestro corazón y dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor. ¿Hasta cuándo dice? ¿Saben, hermanos, qué era lo que estaba? Esto tiene una enseñanza también tremenda. Dice, hermanos, que usted debe de buscar y buscar y buscar hasta que Él se deje hallar. Porque recuerden, hermanos, que era asunto de que Él se dejara hallar. Por supuesto, hermanos, que Dios sí se va a dejar hallar, pero se va a dejar hallar en aquel, hermanos, que demuestra que tiene interés en hallarle. Dios no se deja hallar de cualquiera. Por eso Cristo dijo: esfuércense en entrar por la puerta, porque es angosta y pocos la hallan. Muchos quieren entrar y topan en las orillas, pero no entran. Y la gente religiosa, hermanos, llega a la iglesia y estaba de topar en las orillas. Tal vez se acerca al umbral, pero no entra, no puede entrar.
Sin embargo, hermanos, el que de verdad busca, dice que Dios se va a dejar hallar en un momento dado. ¿Y por qué se va a dejar hallar Dios de alguien? Porque ve su insistencia en buscarle. Dicho en otras palabras, hermanos, la insistencia en buscar a Dios habla del interés que tenemos en nuestra alma y en Él. De manera, hermanos, de que Dios no se deja de hallar por cualquiera. Hay personas, hermanos, que piensan que van a encontrar a Dios como encontrar a cualquier gente de esta tierra. Para hallar a Dios, primero hay que demostrar que se tiene interés. Y si alguien no tiene interés, como que Dios conoce el corazón de cada uno, cuando alguien no tiene interés, Dios no se deja hallar de él. Y puede pasar 40 años metido en una iglesia, toda su vida. Pero si no demuestra un real interés en Dios, Él no se deja hallar por Él. Pero sigue la profecía, hermanos. Vean que dice en el capítulo 6 de Cantares. Sigamos ahí porque quiero leer todo ese capítulo. Es pequeño. Y vean, hermanos, la profecía como también... ¿Cómo es Dios, hermanos? Con aquellos que le buscaron y le hallaron. Aquí habla de la resurrección en figura profética. Dice en el verso 1. Porque recuerden, hermanos, que vino el esposo y luego se fue otra vez al cielo. Y aquí está la figura profética y dice: ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? Así se le llama a la iglesia, la más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Ahora ya la gente ya sabe el interés que tiene ella por el amado. Ya no le preguntan mucho, no te vamos a ayudar a buscarlo porque ya sabemos que te interesa mucho. Así está diciendo, es el interés que ya todos le notan, le captan el interés. Yo les voy a decir algo importante, hermanos. A veces uno oye de personas que vienen a la iglesia, y pónganme mucha atención, vamos a dar un principio espiritual. Hay personas que vienen a la iglesia, hermanos, que su familia les hace la guerra de por qué vienen a buscar a Dios. Les digo, la guerra es normal los primeros días. Pero cuando alguien pasa toda su vida con esa guerra, es porque nunca les han logrado demostrar a sus familias que de veras están apasionados por Dios. Cuando alguien, hermanos, dentro de la familia uno llega a descubrir que uno tiene convicciones radicales, dejan de hacerle la guerra a uno. Hasta la misma familia que no es ni cristiana dice: mira, y no vas a ir a la iglesia hoy, le dicen a uno. Mira, y no vas a ir a la iglesia, hoy hay culto. ¿Y qué pasó? ¿Qué no estás yendo a la iglesia? Después, cuando se dan cuenta que uno tiene un gran interés, hasta la misma familia colabora para que uno vaya a buscar a Dios, hermanos. Es lo mismo. Se ha demostrado un interés genuino por buscar a Dios. Sigamos leyendo, dice, hermanos: mi amado descendió a su huerto. Les voy a decir, hermanos, cuál es el huerto de Dios. Es donde Dios ha sembrado todo su pueblo. Allá en las hortalizas de donde va a brotar la resurrección. Los que están muertos, los que han descendido al fondo de la tierra, los que han descendido al Seol, los que han sido sepultados debajo de la tierra, estos, hermanos, son los que van a brotar un día. Por eso la Biblia dice: se siembra cuerpo animal. ¿Y qué dice? Y se resucita cuerpo espiritual. ¿Pero dónde se sembró el cuerpo animal? Habla en San Juan 15, la que Él escogió, la bienaventurada. Y sigue diciendo, hermanos: la vieron las doncellas y la llamaron bienaventuradas, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Y luego dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos? ¿Cómo? En orden. Oigan bien esta iglesia, hermanos. Habla Dios, hermanos, que es una iglesia que tiene resplandor. La compara con la luna y con el resplandor del sol. Es una iglesia que tiene luz, hermanos. Y Cristo lo dijo: no se enciende una luz y se mete debajo de un almud, sino el candelero y alumbra todo lo que está en la casa. Esta es la iglesia del Señor. Tiene luz, brilla, tiene un testimonio que puede ser conocido en fuera, por todos los lugares y aún de lejos, hermanos. Sigo leyendo, dice: imponente como ejércitos en orden. Luego dice, hermanos, verso 11, sigue hablando de la resurrección: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecerían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. ¿Saben, hermanos? Esa expresión es: levántate del polvo, levántate, vuélvete. Porque toda aquella iglesia, hermanos, aquellos que murieron en esperanza del Señor, se van a levantar del polvo de la tierra. ¿Saben qué decía Job un día, hermanos? Decía Job, en aquellas sus pruebas tan duras que tenía, decía él: yo sé que aunque desecha esta mi carne, con estos mismos ojos tengo que ver a mi Redentor, decía. ¿Acaso no era Job de la iglesia del Señor? Sí lo era, hermanos. Y vean algo interesante, aquí hay una profecía muy bonita. Dice: ¿qué veréis en la Sulamita? Una pregunta. Y dice: algo como la reunión de dos campamentos. ¿Y saben, hermanos, por qué dice que la Sulamita es la reunión de dos campamentos?
el pueblo judío y el pueblo gentil. La iglesia judía y la iglesia gentil. Quiere decir que ambos es la sulamita. ¿Quieren que lo veamos, hermanos? San Juan capítulo 10. Oigan lo que dijo Cristo Jesús allí. Ahora oiga usted, aquí precisamente es el amado el que habla. Cristo Jesús nuestro Señor. Vean lo que dice, hermanos, el Señor ahí en el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ese es el gran amor de Cristo por la sulamita, hermanos. Y luego dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que son dos campamentos, ¿verdad? Recuérdense que aquí el Señor le está hablando, hermanos, en primer lugar a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y a qué otras ovejas se refería? Aquellas que se comenzaron a añadir con la casa de Cornelio, hermanos, cuando comenzó el evangelio hacia los gentiles. Ese era el otro redil del Señor. De manera que estos dos, dice el Señor, serán uno solo. Voy a llamar a los dos campamentos. Y aquí está la sulamita, la que ama al Señor, la hermosa dentro de todas las mujeres. ¿Quién es la iglesia del Señor? La reunión de dos iglesias, la reunión de dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Aquellos, hermanos, que han logrado experimentar en su vida y en su carne el sentimiento de desear a Dios y de buscarlo. Les digo, hermanos, no es tan cualquiera. Desgraciadamente, hermanos, uno puede notar que muchas personas la vida de la iglesia la toman para pasar el tiempo. Ojalá se les despejara el entendimiento a muchos, hermanos, y entendieran que la iglesia es la gran oportunidad de encontrar la puerta, hermanos, hacia Dios, la puerta hacia la salvación. Quiero que veamos otros pasajes, hermanos. Estoy leyendo el libro de Hechos en capítulo 17. Hechos capítulo 17, verso 24. Leo del 24 al 31. Oigan bien, hermanos, las recomendaciones que la palabra de Dios da con tal de que a alguien por ahí se le abra el entendimiento. Miren qué dice, hermanos, Hechos 17 del 24 al 31. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Ya se dieron cuenta para qué fue puesto el hombre en la tierra. Y dice que Dios le puso límites a su habitación. ¿Y para qué le prefijó los tiempos en esta tierra? Para que busquen a Dios, hermanos. ¿Se da cuenta que la palabra lo dice? Para que busquen a Dios. Dice, si en alguna manera, palpando, ¿qué dice? Fíjense, hermanos, ¿qué dice Dios? Dios puso al hombre en esta tierra para que busquen a Dios, por si quizás se le abra a alguno ahí el entendimiento, y palpando y tocando a ciegas por ahí, de repente logren encontrar a Dios, dice. Pero el problema, hermanos, es que muchos no tienen ese entendimiento y se dedican a hallar vida aquí, y el que haya aquí su vida la pierde arriba. Desgraciadamente muchos, hermanos, no invirtieron su valiosísimo tiempo, que es oro. No valoraron ese tiempo preciosísimo para buscar a Dios, hermanos. Miren cómo dice ahí. Vuelvo a leer el 27. Para que busquen a Dios, dice, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, pues linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar, ¿qué dicen? Aquí es cuando se le comienza a abrir el entendimiento a alguien, hermanos, cuando se arrepiente de verdad. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén.
Aquí está la gran esperanza. Dice, hermanos, que nosotros creemos en Él y ahora tenemos entendimiento de que Él vive. Y porque Él vive es que lo estamos buscando, pero lo estamos buscando vivo, no muerto, hermanos. El religioso anda buscando la tumba de Cristo. Nosotros no estamos buscando la tumba de Cristo, hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, que la gente religiosa peregrina allá a Jerusalén, al Medio Oriente, a visitar la tumba de Cristo, la tumba de Jesús? Nosotros no andamos buscando la tumba de Jesús. Él se levantó, hermanos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? ¿Y saben ustedes por qué lo buscamos? Porque Él está vivo, hermanos. Fíjense, hermanos, que dice que iba camino, los discípulos iban camino de Emaús hablando de que habían matado a Jesús y se les apareció, solo que no se les apareció con la misma forma de antes, sino que con otra personalidad, con otra apariencia, y no lo conocieron. Pero de repente dice que les ardía el pecho oyendo aquellas palabras, porque el Señor quería que ya no se fijaran en lo físico, que sino se fijaran en la sabiduría, que eso era Dios, eso era Cristo. Entonces, hermanos, dice que cuando entendieron que era Él, es el Señor, dice, pero ya no lo conocían físicamente, entonces se les desapareció en la vista, dice. Otro día dice que cuando fue María Magdalena a ver allá la tumba, encontró y dice que no lo vio, sino solo miró que el hortelano estaba ahí. Y mira, ¿no has visto al maestro? Le dice. ¿Y qué busca? Le pregunta al hombre, y no se dio cuenta que era el Señor el que estaba ahí. Lo que pasa es que había cambiado fisonomía, porque el Señor ya no quería que la gente hiciera una idolatría de su imagen, sino que aprendieran a identificarlo por la sabiduría, como Él se está dando a conocer el día de hoy, hermanos. Ya no a través de una apariencia física, sino a través de la sabiduría de su Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Entonces viene María Magdalena, le dice, ay, no sabes qué han hecho con el cuerpo de mi Señor, le dice. Saber quién lo robó y saber dónde lo habrán dejado. María, le dice el Señor. En eso reconoció tal vez el timbre de la voz. Maestro, dice, pero ya no lo vio físicamente. Se dio cuenta que Él era el que había resucitado y quiso tirarse y tocarlo y abrazarlo. Un momento, le dice el Señor, todavía no he sido glorificado. Entonces el Señor se dio a conocer y se desapareció otra vez. Y se desaparecía el Señor y se desaparecía. Y otra vez estaban reunidos los discípulos y dice que atravesando el Señor las paredes se hizo presente. Pasa a vosotros, les dijo. Y tóquenme, yo no soy un espíritu, sino que tengo hueso y carne, tóquenme. Y el Señor se dejaba tocar por la gente para que el apóstol Juan pudiera escribirnos un día un evangelio donde él decía, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto testificamos. ¿Y qué estamos testificando? Que la vida está en Jesús, dice. Entonces vino a testificar, hermanos, que hay algo que hay que buscar. Nosotros estamos buscando hoy la vida, hermanos, porque Dios ha abierto tal vez un poco nuestro entendimiento. Y nosotros, hermanos, sabemos que hay vida y nosotros queremos buscar la vida eterna, hermanos. La estamos buscando porque se nos ha despertado el entendimiento. Desgraciadamente, hermanos, tanta gente religiosa que llega hoy a una iglesia y ¿qué le importa la vida eterna? Van, hermanos, a pasarla. No se les despierta el interés, hermanos, por buscar a Dios. Lleva una vida, hermanos, sin arrepentimiento, lleno de malos testimonios, de malos frutos, hermanos. No hay cambios de nada. Cuando una persona, hermanos, está siendo cristiana y no cambia su mal carácter, su mal testimonio, su avaricia, su inmundicia, su inclinación a lo mundanal, está perdiendo su tiempo, está firmando su sentencia de muerte. Tiene cerca la vida y no se preocupa por hallarla. Yo quiero que veamos un pasaje y con esto vamos a terminar. Isaías capítulo 62. Escuche, hermanos, esta otra profecía tan hermosa, es para la iglesia nada más también. Isaías 62, verso 5. Amén, hermanos. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Qué raro es eso, hermanos, que los hijos se casen con el papá. ¿Tú ya se dio cuenta de lo que está diciendo la palabra de ahí? ¿Y quiénes son los hijos, hermanos? Nosotros, pero nos vamos a casar con el Padre. Es que estamos hablando espiritualmente, hermanos. Es la esposa. Y nosotros, que somos hijos de Dios, nos estamos desposando con el que nos engendró. Es una relación no carnal, es espiritual, hermanos. Y dice, como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. ¿Qué dice, hermanos? No reposéis, ni le deis, ¿qué dice? Oigan bien, hermanos, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra.
Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino de que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Esto es la iglesia, hermanos. Aquí está la iglesia. Una ciudad que Dios nunca la ha desamparado. Bendito sea el Señor. Toda la vida ha estado Dios con nosotros, hermanos, y va a seguir hasta el final. Bendito sea su nombre, hermanos. El Señor, hermanos, tiene un pacto con su pueblo de no abandonarnos. Nos va a respaldar toda la vida. Ha puesto una puerta abierta a la cual ninguno puede cerrar. Pero eso sí, los que tienen entendimiento, dice: buscad a Jehová y no le deis tregua, no reposéis y no le deis tregua. ¿Saben, hermanos, qué está diciendo? Los que tienen entendimiento ya no se cansan. Estamos buscando a Dios, ya no nos vamos a cansar. Alguien me decía la otra vez: hermano, yo admiro el ánimo de ustedes, que ustedes no se cansan, de veras que se les ve con el mismo ánimo. Ojalá usted lo tenga también, le decía yo a alguien. Porque todos los que vamos a hallar la resurrección un día, hermanos, y a Dios y a Cristo y esa eternidad gloriosa, no nos cansamos, hermanos. Tenemos una firmeza, hermanos, de piedra, hermanos. Somos sólidos en el camino de Dios, hermanos, y no vamos a echar atrás ni de nuestras palabras, ni de nuestras convicciones, ni de nuestra fe, ni de nuestro ánimo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y le vamos a dar gracias al Señor. Si le habló Dios a alguien en esta mañana, si Dios le ha hablado a alguien en esta mañana, yo le invito a que venga aquí al frente. Si usted quiere acercarse a Dios, dígale usted al Señor: Padre, yo no quiero perder ese ánimo, yo quiero seguirte, yo quiero hallarte, porque yo sé que tú puedes dejarte encontrar del que te busca de corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted no ha recibido a Cristo, también puede hacerlo en esta mañana. Venga y entréguele su vida al Señor Jesucristo y busque al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que Dios está hablando en esta mañana. Si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo Jesús y quiere hacerlo, ahora es el momento. Si no hay lugar aquí al frente, ahí donde está, puede usted doblar sus rodillas y acercarse ante la presencia del Señor. Tenemos un interés tremendo, hermanos, por el que ama nuestra alma. Tenemos un interés por aquel que da beneficio a nuestra alma y a nuestro corazón. Gloria a Dios, gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos en esta mañana tu santo y eterno nombre, Señor. Te damos honra y gloria, te damos alabanza, Señor. Dios mío, bendito sea tu nombre. Gracias por esas promesas gloriosísimas, Señor, que tú has dado a tu pueblo. Gracias, Señor, por esa esperanza. Gracias, Señor, por el amor que tú has puesto en nuestro corazón, por el ánimo, Señor, por esa perseverancia en tu reino, en tu casa, en tu justicia, Padre, en buscar tu rostro, Señor. Sabemos que te estamos hallando, Señor, y no queremos dejarte nunca, Señor. Queremos que tu Espíritu se derrame en abundancia y que tú bautices con el poder de tu Espíritu Santo, que se rompan las cadenas y las esclavitudes. Oh, sí, Señor, que habrán alabanza, Señor, que habrá la exaltación de tu nombre, y proclamaremos tu reino y tu gloria. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito seas tú, Dios. Bendito sea tu nombre, bendito sea Dios. Te alabo, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entremos otra vez ese cántico que estábamos aprendiendo, hermanos, con esa convicción. Bienaventurado el que el Señor escoja y atraiga hacia Él. Amén. Bienaventurado el que tú escogeres y atrajeres a ti. Bienaventurado el que tú escogeres y atrajeres a ti. De tu santo templo, para que habite en tus atrios, para que habite en tus atrios. Bienaventurados que tú escogieres y atrajeres a ti. El que tú escogieres y atrajeres a ti. El que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Verdad, hermanos, que es hermoso el nombre de nuestro Dios? Vale la pena, hermanos, que Dios en su misericordia nos abra el entendimiento, que se despierte el entendimiento y busquemos a Dios, aunque sea, hermanos, palpando, a ver si lo logramos encontrar. Ojalá que hallemos a Dios de verdad. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes.